Súper. Ya, chiquillos, muy buenos días. En este día tan frío, pero espero que tengan mucho ánimo. Eh, Vamos a recordar un poquito lo que estábamos viendo en 2 minutos. Estábamos viendo las funciones de la administración, ¿cierto? Que son perspectivas para que ustedes puedan analizar los procesos que son complejos y, y puedan eh, con ese análisis de las diversas componentes, tratar de buscar oportunidades para rediseñar el proceso, ¿ya? Encontrar dónde el proceso falla y tratar de mejorar. Entonces, habíamos visto la función de planificación y habíamos visto la función de organización. Siempre hay algunas cositas chicas que no alcanza a decir, pero ahora yo creo que el 90% está todo dicho. Y me va faltando ahora la dirección, la coordinación y el control de gestión, ¿ya? Entonces, respecto de la dirección y la coordinación, mira, aquí con mi hijo, chile. Espérenme un poquito, lo voy a sacar, porque si no, no voy a poder hacer la clase. ¿Por qué? Gracias, chiquillo. Ya, entonces la dirección se refiere a cómo nosotros vamos a analizar el proceso de toma de decisiones, ¿ya? Que básicamente, y la verdad que hay un montón de metodologías distintas para poder eh, modelar los procesos, y ese es un tema importante, es una de las diferencias que trae el BPMN, ese lenguaje de modelación respecto de lo que había antes. Y el BPMN, una de los grandes mejoras que trajo respecto a otros lenguajes de modelación de procesos era el tema de que hace visible los procesos de toma de decisión y les asigna un diagrama específico y tiene distintos tipos de símbolo para representar la toma de decisiones, ¿cierto? Y ese diagrama, esos símbolos, eh, ejemplo, ¿cierto? Están aquí. Aquí el proceso. Eso en otros lenguajes de modelación no existía. En BPMN aparecen y se hacen explícitos, pero además en un diagrama de flujo tal vez había un rombo antes que una decisión. Pero acá el rombito, el gateway, hay varios gateways distintos y hay varios significados para cada símbolo. Entonces, de partida, visibiliza el proceso de toma de decisión, pero además lo otorga distintas semánticas, ¿ya? Por ejemplo, abajo está una compuerta paralela, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos la típica de un diagrama de flujo, es un XOR, ¿cierto? El XOR es así que tomo uno u otro camino, ¿cierto? No puedo tomar más de uno. Ese es el típico de un diagrama de flujo. Pero acá no tenemos solo ese, tenemos este otro, que es un paralelo, me puedo ir por los dos caminos simultáneamente, o por más de dos caminos simultáneamente. Está este otro, que es un gateway, ¿cierto? Basado en eventos. En el fondo estoy asumiendo que algo puede ocurrir exógeno en mi proceso que haga que yo tenga que tomar cierto camino en mi proceso. Y así tenemos la compuerta compleja, la compuerta basada en, basada en eventos, paralela, la inclusiva. ¿Mm? Entonces, es primera vez, y por eso este lenguaje de modelación, una de las cosas muy buenas que tiene, es que visibiliza el proceso de toma de decisión y además podemos tener distintas semánticas en el mismo diagrama, ¿ya? Para poder estudiar este proceso de toma de decisión, ¿ya? Ahora, eh, el proceso de toma de decisión es súper importante que uno tiene que tener presente y que es una parte tan importante dentro de un diagrama BPMN como es el diagrama completo, ¿no? El diagrama completo está en esta componente, en la coordinación. En la coordinación estamos hablando de que un buen administrador tiene que ser capaz de generar ese BPMN, esos flujos de información,
entre el cliente y la empresa, en las distintas partes de la empresa, etc. Pero acá estamos diciendo, dentro de todo ese BPMN, hay que preocuparse especialmente con una lupa extra del proceso de toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, y en ese proceso de toma de decisión hay cuatro partes importantes que me parece un punto. O sea, tal vez eh, que es, acá por ejemplo tenemos, primero, cuál es el tipo de decisión que yo estoy tomando. ¿Ya? Y tiene que ver con esa semántica que yo les decía. Estoy tomando una decisión que va a ser comunicada por sistema, que es un sí, un no, que es un continúe o no continúe, o es otro o hacer una cosa que va a ser un evento exógeno. Recibo un documento, entonces continúo haciendo algo. Se cumple un plazo, entonces continúo haciendo algo. O termino de hacer un proceso. ¿Cuál es el tipo de la decisión que estoy tomando? Que eso les va, al entender ese tipo de decisión, es el tipo de diagrama de compuerta que van a usar, ¿cierto? Si van a usar una compuerta de este tipo, una compleja, ¿cierto? Etcétera. Y el proceso de toma de decisión es per se, ¿cierto? Que es lo que va adentro de cada rombo, adentro de cada gateway, ¿ya? Y eso se refiere, ¿qué es lo que va entonces adentro de cada gateway? Adentro de cada gateway, ¿cierto? Nosotros tenemos las reglas de negocio, tenemos datos y tenemos normas. Normas que pueden ser leyes o cosas, ¿cierto? Normativas, normas, leyes, restricciones en general. Eso hay que tenerlo presente en el proceso de toma de decisión. ¿Ya? Y en el punto, esto es el 2, ¿cierto? En el punto 3, ¿sí? El tomador de decisión, ¿ya? Y cuando yo me refiero al tomador de decisión, a la persona, al humano que está tomando la decisión, hay que tratar de entender el background, por ejemplo, en el fondo su experiencia, los estudios que tiene, experiencia, expertise, estudios, etcétera. ¿Ya? Que se refiere más que nada a las cosas más de recursos humanos que hablamos en la componente de organización. ¿Ya? Y el último punto es aquí, la comunicación de la decisión. Punto 4, la comunicación de la decisión se refiere a cómo yo, es súper importante prestar atención en cómo uno comunica la decisión que toma. ¿Ya? Eh, primero, si es que realmente se comunica o no se comunica. ¿Ya? Si, si sí, entonces, ¿cómo, cómo se hace? Hay hay un sistema informático, ¿cierto? Es un memorándum, ¿cierto? Es un mail, es un WhatsApp, ¿cierto? De qué forma se comunica esa decisión?
Entonces, cuando usted, lo que le estoy diciendo acá es, ok, el proceso, la componente de dirección, se refiere a que un buen administrador tiene que ser capaz de estructurar los procesos de toma de decisión más allá de simplemente dibujar un rombo en un diagrama BPMN, ¿no? Se refiere a analizar todas estas componentes de cada proceso de toma de decisión, ¿sí? Y poder escoger la mejor tecnología que apoye esa decisión, poder ordenar las reglas, en algunos casos poder automatizar las reglas, ¿ya? Que la persona que está tomando la decisión, si es que es manual, si es que es una decisión manual o es una decisión semiautomática, que esa persona tenga las competencias para poder tomar la decisión dada la información, ¿no? Entonces se refiere a eso. Es, si yo me voy acá, tengo aquí. Entonces, acá tenemos un BPMN, un ejemplo, yo saco una página de una empresa que hace BPMN, se dedica a eso. Entonces pusieron acá que esto es un diagrama de gestión de solicitud de presupuesto, ¿ya? Un cliente que quiere pedir un presupuesto en esta empresa, para que le hagan un trabajo. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí está el representante, representante, el gerente, y pusieron un sistema, ¿ya? Y pusieron un sistema. Entonces, esto que está acá, que probablemente ustedes se lo van a topar en algún caso, ¿ya? Esa es una decisión compleja. Entonces, el proceso parte cuando el cliente le manda un correo a la empresa para elaborar un presupuesto. Por ejemplo, quisiera que me hagan una ampliación, o quisiera que me cambien el techo de la casa, o quisiera que instalen un equipo en mi casa, una cocina, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero sale más fácil pensarlo con trabajos domésticos, que probablemente lo han vivido. Entonces, la empresa recibe esta solicitud, ¿cierto? Lo recibe el representante, y entonces se lo pasan al gerente. El representante elabora el presupuesto, y ese presupuesto se lo pasamos al gerente. Y el gerente tiene que aprobar el presupuesto o rechazarlo, ¿ya? Entonces ahí yo paso a un proceso de decisión, de toma de decisión complejo, ¿ya? Él puede decidir rechazar por razones que el trabajo está en una mala época porque vienen las cuarentenas, lo quiere para una semana donde justo yo ya veía que íbamos a entrar en cuarentena, entonces lo rechazo. ¿Ya? Ese es el tipo de cosas que ocurren en una decisión compleja. Este símbolo está reflejando que pueden ocurrir más cosas, pueden ocurrir combinaciones de factores exógenos, de eventos, y pueden ocurrir los flujos más convencionales de sí o no, ¿ya? Puede requerir modificaciones del presupuesto, ¿ya? Entonces él decide, ¿ya? Entonces, en cualquier caso, lo que está ocurriendo ahí cuando uno tiene una decisión compleja es que normalmente lo que pasa aquí es que las reglas de negocio, ¿sí? O son muchas, y de diversos tipos, ¿cierto? O no están definidas, ¿ya? Ustedes en este momento que están en el as-is, pueden tratar de modelar eso como que es una decisión compleja. O sea, cuando ustedes van y le preguntan, ya, ¿cómo se toma esta decisión? La verdad, la verdad es que viene el gerente y, y no tenemos claro cómo, pero él tiene una intuición y ¡pum! Decide, ¿ya? Cuando ocurre eso, eso no es uno exclusivo, es mejor poner una compuerta de este tipo en el ASIS
para que ustedes tengan claridad, ¿ya? De que hay una regla, unas reglas que están ocurriendo en la cabeza del señor gerente, que nunca se ha dado el tiempo siquiera de sentarse a pensar cuáles son las reglas, ¿ya? Están en su cabeza. Si ustedes de las entrevistas logran hacer que este señor explicite las reglas, ¿cierto? Y haya una claridad de cómo se toman, se van a dar cuenta inmediatamente si es que es un o complejo o no. ¿Por qué? Si hay una combinación de eventos exógenos al proceso, más decisiones propias que toma el gerente para poder escoger alguno de los caminos de salida, estos caminos que están aquí, estoy pintando, entonces sí es una decisión compleja, porque no todo depende de lo que este gerente, de las reglas que uno pueda tomar o decidir. Van a ocurrir cosas exógenas. Se mantiene la complejidad de la decisión. Pero si, por otro lado, todo es producto de una serie de pasos o reglas que el gerente es capaz de tomar por él mismo, en ese caso, esta decisión compleja sí van a poder, ya con todas las de la ley, decir que es un I excluyente. Se toma un y solo un camino, dada cierto conjunto de reglas, ¿ya? Y, y es súper importante cuando uno logra tener ya la claridad del símbolo, por ejemplo, este tipo de decisiones que están acá, cuando yo la tengo escrita como un conjunto de reglas bien claras, esas decisiones, cuando están en ese punto, son candidatas a ser automatizadas. ¿Ok? Este tipo de decisión, cuando uno tiene ese tipo de decisión, la compleja, no voy a poder automatizarla. Es muy difícil automatizarla, porque depende de otras cosas. La compuesta basada en eventos, tampoco la puedo automatizar. Entonces, si ustedes están buscando rediseño al mejorar o por automatizar una cierta decisión basada en eventos, es muy difícil, ¿ya? Pero este tipo de decisiones, la I exclusiva o la paralela, ¿ya? Que son basadas en información de la gente que está ejecutando la decisión, esas sí son candidatas a ser automatizadas, ¿ya? Son candidatas y entonces es una fuente de rediseño. Si esta decisión, ya cuando yo la tengo súper clara, súper explicitada, y se hace manual, entonces yo digo, bueno, pero entonces de esto lo podríamos tirar a un código, ¿cierto? Y entonces la decisión podríamos ponerla a que la haga la máquina. Y entonces ustedes ven que acá hay un sistema, aquí como actor hay un sistema. Entonces esta decisión, en vez de que esté aquí arriba donde está el gerente, esa decisión, entonces uno al rediseñarla la baja y, y entonces el flujo este que está aquí entraría directamente a la decisión que bajó. Esa sería una parte del rediseño, ¿no? Y lo que uno estaría ahí mejorando es, por ejemplo, el tiempo de ejecución, porque si esta decisión se toma, no sé, un día, 3 días, lo que sea, esta otra se puede hacer mucho más rápido, la primera cosa. Y en el peor de los casos, que la decisión automática o la decisión que hace, que ejecuta el computador se demore lo mismo que el gerente, que no va a ser así. Pues supongamos que se demora lo mismo, 3 horas, el costo de las horas hombre del gerente versus esas 3 horas de computador son súper diferentes en costo. Entonces igual uno tiene una mejora, un beneficio ¿cierto? De eficiencia en el proceso en términos que estoy liberando recursos, mis costos son más bajos y estoy haciendo la misma pega, ¿no? Entonces, esto que está acá es súper importante, por eso yo se los menciono, porque una de las fuentes más grandes donde ustedes pueden mejorar el proceso, sobre todo los procesos que están en la parte baja de la pirámide, en la parte más operacional, tienen que ver con, ¿cierto? Con automatización de las tareas. En nuestra pirámide
y este BPM va a estar por aquí, en alguna parte de la pirámide, pero por abajo. Esta parte de aquí, está nuestro BPM en la parte operacional. Entonces, todas las decisiones que están en este BPM son de tipo operacional. ¿Mm? Todas las decisiones son operacionales. Ya se enojó mi hija con una hija, están peleando. ¿Ya? Son operacionales. Entonces, una fuente de rediseño es automatizar rediseño, es automatización de decisiones operacionales. ¿Okay? Tenemos mejoras, beneficios en tiempo, que baja, y en costo, pueden bajar. Ahora, siempre hay que hacer una inversión. ¿Ah? Eso sí es importante. Cuando yo estoy automatizando y ustedes dicen como parte del rediseño que van a automatizar, necesariamente van a tener que invertir. Van a tener que contratar un programador que haga, ¿cierto?, esa programación de esa regla y haga, modifique el software que ya está corriendo para poder hacer eso de forma automática o semiautomática. Entonces, sí hay mejoras de tiempo y costo, pero sí hay una inversión. ¿Sí? Tiene que haber una inversión, un desarrollo por medio. O comprar alguna máquina. Em, esta que está acá, porque esto que está aquí ocurriendo, ¿cierto? Sí, esa es una decisión basada en eventos, como lo vieron en la clase de BPMN. Entonces, cuando viene el flujo, voy a dibujar una pelotita, que ese se llama token, cuando se activa o se desactiva un flujo. ¿Okay? Entonces viene el flujo por acá, y cuando llega a esa decisión, lo que ocurre es que el token se multiplexa, ¿ya? Y se queda esperando. ¿Cuál evento va a llegar? Si ustedes lo ven, son todos eventos exógenos. Por ejemplo, proceder con modificación del presupuesto. ¿Ya? Yo le envío el presupuesto, ¿sí? Lo que ocurrió previo, esto que está acá, lo primero que ocurrió fue que el gerente mandó el presupuesto al sistema, y entonces el sistema, sí, de hecho, se mandó una aprobación al cliente. Entonces el sistema luego pasa a esta fase de I basado en eventos, donde se va por cualquier camino y espera cualquiera de esos eventos. ¿Ya? Y el primero de esos caminos es que se proceda con modificaciones. Claro, o sea, el cliente ve el presupuesto, ve lo que le están cobrando y dice, ¿sabe qué? Modifíqueme ese presupuesto. Ok, entonces va a llegar una comunicación, un correo, un llamado telefónico, etcétera. Llega esa comunicación y entonces, en ese momento, se desactivan todos estos caminos y se sigue por el camino, ¿cierto? Por este camino. Ujú. Otra cosa que puede ocurrir es que el cliente diga, ok, estamos súper bien, proceda con la orden. Entonces, en ese caso, se va a continuar por acá. Los tokens estaban todos aquí, pero llegó esa comunicación de aprobación y entonces se sigue por este camino. ¿Ya? Y los otros caminos mueven. O el cliente puede decir, rechazo el presupuesto, no quiero seguir, o se puede cumplir una restricción de tiempo. Pasaron 5 días hábiles y entonces solito no llegó nada, entonces este proceso va a continuar esta ruta y va a mandar un mensaje de cancelación, etc. Entonces, si se dan cuenta, la compuerta basada en eventos, como les decía, no hay mucho que ustedes puedan hacer al respecto en esta compuerta. No va a haber muchas fuentes de mejora, porque está esperando una respuesta, está esperando, se llaman triggers, gatillos, ¿cierto? Que son exógenos al proceso. Entonces, es súper importante que cuando hagan el levantamiento de los BPMN, logren encontrar de esos gateways de buena forma, entender súper bien si es un gateway basado en eventos, si es basado en información, si son excluyentes, si son paralelos, si es compleja,
porque eso les va a permitir hacer este análisis para poder eventualmente automatizar esa decisión. ¿No? ¿También hasta aquí? Acá hay otro ejemplo, con una pizzería. ¿Ya? Entonces, ¿dónde están las decisiones? Acá, de nuevo, es una respuesta basada en eventos, por el lado del cliente. ¿Qué les parece este BPMN así como está? Lo primero malo que le encuentran. ¿Alguien se anima? ¿Cuál es el nombre del proceso que está? Este Como es que el no sale a proceso la de izquierda. compra de una pizza. ¿Mm? El cliente compra una pizza y le llega su pizza y se la come. Aquí está, se la come, al final. Quizás es un poco extraño que esté el proceso como desde el punto de vista del cliente y del servicio. Sí, No exactamente. sé. Aquí yo creo que se le fue sin querer, ¿ah? Pero porque el cliente siempre va en un lane distinto de la empresa que yo estoy analizando. Y de hecho están así que si se fijan, esto va con línea punteada. Las líneas punteadas, todas estas que están aquí, son para flujo entre lanes. Entonces, así como está dibujado, uno, está mal que sea un solo gran, perdón, lanes, son dos pools distintos. Disculpen, a veces me norteo con muchas cosas en la cabeza. El cliente tiene que ir en un pool distinto de la empresa. Pool. ¿Ok? Entonces lo que hicieron aquí fue fusionar los pools y se generó un solo gran pool para el proceso, ¿cierto? Un lane para el cliente y los lanes de la empresa. Y eso es lo primero que está mal. Y lo segundo es que probablemente lo fusionaron así por, no sé, comodidad, para ponerlo en una imagen, no lo sé. Pero se les quedaron justamente los flujos en línea punteada, que probablemente lo tenían como dos pools separados. ¿Ya? Profe, Sí. no sé si es un error o no, pero ¿qué pasa cuando el proceso llega a reclama PISA? Como que no va a a Cuando ningún lado. se reclama este que está aquí, ¿Sí? vamos para allá, vamos a mirarlo. ¿Ya? Yo esto lo bajé para poder explicarle el tema de las decisiones, pero mientras lo iba mirando decía, hay cosas medias extrañas. Lo mismo que te pasa a ti probablemente cuando lo miras. ¿Ya? Ya. Entonces, esto es basado en evento. Entonces, viene el cliente, vamos a ver aquí, cuando está hambriento, parte el proceso, ¿cierto? Él ordena una pizza, entonces manda un mensaje, dice esta línea, o un correo, un WhatsApp, una llamada telefónica, ¿cierto? A la empresa, el empleado recibe ese, ese mensaje, y entonces acá hay un I paralelo, un parallel for. ¿Ya? Entonces lo que ocurre ahí es que se activan. Yo siempre voy a dibujar estas pelotitas que se llaman tokens en los caminos que van activos, que se activan en un momento. Es bueno analizar así los procesos para entender qué pasa. Así también pueden debuggar el proceso y ver dónde tienen errores. ¿Ya? Entonces va aquí, en paralelo, ¿cierto? Esto siguió para acá y se activaron estos dos caminos, porque esto es un I basado en eventos. Entonces y quedó esperando en los dos a que ocurra alguno de esos eventos. O que me llegue mi visa, o que se cumplan 60 minutos. Si se cumplen 60 minutos, entonces voy a reclamar por mi visa, ¿no? Para que me llegue gratis, probablemente. ¿Ya? Entonces, la empresa vino, bifurcó el flujo, se quedó esperando en este flujo, de dónde está mi pizza, ¿ya? Y acá abajo empezó a preparar la pizza. Entonces, se hace la pizza, después paso por acá, la termino, entonces voy y la entrego.
y se la paso al repartidor. El repartidor es quien entrega la pizza. Entonces el repartidor lo que hace es llevar la pizza hasta el cliente, y en ese momento se cumplió este evento que está aquí. Entonces se inactiva este flujo que está acá, y yo continúo por este flujo. Ya, bacán. Sí, está bien. Pero lo otro que puede ocurrir es que tal vez en este proceso, entre que hago la pizza y la entrego, pasaron más de 60 minutos. ¿Sí? Y en ese caso, bueno, yo estaba esperando, aquí están mis dos tokens. Bueno, este se va a activar. Ese se activa. Y entonces hay un proceso donde el cliente reclama por su pizza. Llama, manda un mensaje, un WhatsApp, un correo, lo que sea. Hace clic en una app y reclama. Y entonces viene por aquí el mensaje y se activa el token que estaba detenido aquí, entonces ahora continúa acá. Y entonces el empleado, sí, el empleado calma al cliente y de nuevo vuelve al estado previo que estaba, quiere esperar que vuelva a llamar por teléfono para reclamar. Se me activa. Entonces, así como está, no está malo. Uno podría colocar otra compuerta basada en eventos que junte esto, o podríamos haber escogido, ¿cierto? Que esta flecha que está aquí sea compleja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por un lado tengo una decisión del proceso, llega y lo mando a hacer la pizza, pero por el otro lado también me quedo esperando a que llegue un evento exógeno. Estas dos cosas, estos dos flujos, la naturaleza de continuación de esos dos flujos es de naturaleza distinta, que es justamente lo que les estaba explicando antes. Estoy mezclando cosas. Estoy mezclando algo que depende de mi proceso, del manejo de la información. Sí, me llega el pedido, lo mando a hacer, a menos que no tenga la pizza. Ahí falta un tema de la pizza no la tengo, etcétera. Proceso stock, un montón de procesos que pueden ocurrir antes. Pero además, me quedo esperando por si ya empecé a hacer la pizza, si me demoro, me reclamo. Y eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el cliente, con el tiempo que pasa o no pasa. ¿Cierto? De hecho, el cliente hasta se podría arrepentir, quién sabe. Tengo políticas de cancelación antes de 20 minutos, ¿no? Entonces, tal vez es más correcto que un parallel fault, un complejo, en ese caso. ¿Ya? Podría ser. También podría ser. Hay un gateway ahí basado en eventos exclusivos también puede ser. ¿No? Ahora, lo que más importa es cuando uno tiene una decisión, ¿sí? Es entender si es que lo que está dentro, cuál es el proceso de toma de decisión que está involucrado ahí, poder, de nuevo, poder entender ese proceso. No, mira. ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas de negocio? ¿Sí? Y cuál es la info que yo necesito para tomar la decisión, es todo lo que yo les había dicho antes. ¿Sí? ¿Quién toma la decisión? Etcétera. ¿Ya? Ahora yo me voy a ir por el lado de la información. ¿Ya? Esto que está acá, ¿cierto? Asume que todos los pedidos que lleguen, yo los voy a satisfacer, los voy a hacer. En ningún punto dice aquí que yo me puedo quedar sin stock de algo y entonces mejor le digo al cliente que no tengo, ¿cierto? ¿Cuántas veces les ha tocado a usted hacer un pedido y que lo llamen después de que esperaron 40 minutos? Sobre todo ahora yo creo que lo están notando. Uy, no nos queda esto. Uy, se nos acabó esto otro.
¿cierto? Y eso es porque está modelado, está pensado así el proceso. Cuando uno diseña el proceso, ¿cierto? Y nos damos cuenta que tenemos un problema de gestión en la atención al cliente, porque el cliente pide, y yo a los 40 minutos, cuando ya empiezo a hacer su orden, me doy cuenta que no tengo, ¿cierto? Entonces yo me doy cuenta que, voy a ver si le puedo avisar al cliente previo, ¿cierto? O lo más rápido posible en los primeros 5 minutos de la orden, que no tengo. Entonces ahí yo me doy cuenta que acá, en el medio, me falta un proceso, y me falta un proceso de toma de decisión. Si es que hago o no hago ese pedido que llegó. ¿Tengo factibilidad? La primera pregunta hay uno primero, que es, ¿tengo o no tengo factibilidad para satisfacer ese pedido? ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Pero para saber si tengo factibilidad o no, como al tiro, debería tener como todo muy controlado, como saber cuánto tengo a cada segundo o minuto. Exacto, para allá voy. Ah, Maravilloso, Lisa. sí, Justamente, ese es el punto. Ese es el punto. Ya hablamos de las reglas que yo tengo que tener, ver si tengo estoques. Si quiero una pizza de pepperoni, la regla es, ¿hay pepperoni mayor que 100 unidades? Sí, hago la pizza. No, le mando un mensaje al cliente. ¿Cierto? Pepperoni. ¿Ya? Hay queso, puedo preguntar por los ingredientes clave, ¿no? Hay una pizza de anchoa. Entonces, anchoa, ingrediente clave. Pum. ¿Hay anchoa? No hay anchoa. Bajo 10, bajo un paquetito de anchoa, no, rechazo las pizzas de anchoa. Cosas así. ¿Ya? La regla es trivial, la regla es súper específica, se puede programar. ¿Sí? El problema es el algoritmo, por decirlo. El tema es la data. Entonces aquí ya ahora tenemos un tema, no solo el algoritmo. El siguiente punto era la data, la data o la información que yo necesito para tomar la decisión. ¿Sí? En el fondo lo que ocurre aquí adentro, lo voy a poner así mejor, porque cualquier símbolo que ponga yo, ¿cierto? El insumo son datos. Entonces, si tengo o no tengo factibilidad, como decía Elisa, yo tengo que saber muy al dedillo mi inventario, ¿cierto? Necesito saber mi inventario tal vez por hora, tal vez por pizza que voy. ¿Ah? Hago una pizza, descuento de inventario. Entonces, hay que, hay que empezar, cuando uno se da cuenta que tiene este tema del proceso de toma de decisiones, hay que empezar a entender. Hay un montón de cosas que están ocurriendo acá. Si ustedes van a trabajar en restaurante, les van a decir que tal vez les gustaría poder avisar al cliente antes para tener una mejor calidad de servicio para el cliente, pero ustedes entonces se dan cuenta que tendrían que poner un proceso de toma de decisión que requiere cierta información, y ustedes podrían analizar si es que es posible tener esa data con la regularidad que la necesitan, ¿cierto? Con la calidad que la necesitan, o simplemente no se puede, ¿ya? Entonces, de hecho, en empresas tipo restaurante o negocio de comida, tienen varios problemas que después les toca analizar producto de eso, del manejo del inventario. Tienen que ver con la obsolescencia de los productos, con la perecibilidad de los productos, ¿cierto? Imagínense Dominó, ¿cierto? O el Tabel, hicimos un proyecto en Tabel. Y Tabeli, por ejemplo, ellos tenían el problema que tenían mucha merma, estaban perdiendo muchas cosas, mucha palta, mucho eh, tomate al final del día, y lo botaban en la basura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacer ese control de inventario al dedillo que te permita botar menos, pero también atender mejor al cliente? ¿Ya? Y es un desafío, no es para nada fácil. ¿Ya? Los chiquillos de ese proyecto, me acuerdo, al menos el de Tabeli, yo, lograron hacer algo respecto de, sobre todo tenían palta, escogieron palta y otros un par de ingredientes perecibles más para hacer su rediseño,
y establecieron cuántos eran los gramos de palta que se requerían por sándwich, hicieron una estimación de sándwiches, ¿ya? Y entonces con eso podían estimar cuánta palta al día necesitaban más o menos, y en base a eso compraban también. Bien, bien interesante lo que hicieron. Eh, Al menos a nivel de prototipo. No sé si lo habrán implementado después en Tabelli, ¿ya? También tuvimos un tema en una cadena de pizzerías, que no es esto que está acá. Tuvimos un proyecto en una cadena de pizzería que tenían ese problema. Tenían como 25 pizzas distintas. 25 pizzas distintas es una locura, pero bueno. Y claro, tenían 4 o 5 que eran las más vendidas, y las otras 20 no eran tan pedidas. Entonces cuando los clientes llamaban por una de esas otras, que eran poco frecuentes, a veces, no en un porcentaje bajo, se quedaban sin los ingredientes para la pizza, y se daban cuenta muy tarde, que es exactamente lo que te estoy contando ahora. Por eso escogí este BPM, ¿ya? Y entonces los chiquillos lo que hicieron dos cosas como rediseño. Primero, acotaron, hicieron un análisis de las utilidades que se generaban por las ventas pasadas que se hicieron, para acotar la carta de pizza, ¿ya? Entonces acotaron, redujeron la cantidad de pizza como la mitad, sin perder lo que ganaban en plata, ¿cierto? O con un mínimo impacto, pero iban a aumentar y mejorar la calidad de las otras piezas para no tener quiebres de stock. Porque finalmente igual el cliente lo que pasaba era que se cambiaba de pizza, ¿ya? Algunos se iban, pero lo que ocurría es que la mayoría se cambiaba de pizza, eh, pero todo ese mal rato, el tiempo que se perdía, era todo esto presencial, ¿no? No estábamos en época pandémica, entonces se peleaban el recepcionista, la cajera, o el chico que atendía con la gente. Entonces no, estaban un poco hartos de esa situación. Entonces redujeron la cantidad de pizzas, y ellos, cuando armaban las pizzas, con el proyecto se propuso armar las pizzas por cantidades previamente definidas, por gramos, también, ¿cierto? Y empezaron a pesar, a dejar paquetitos de cosas armados en la cocina, armaron un proceso ordenado. De hecho, cambiaron el layout de la cocina, armaron estos paquetitos, un proceso que era para armar cuántas pizzas podían armar por el día con los ingredientes que tenían, y fueron dividiendo por cantidades. No, hicieron un proyecto súper choro. Y entonces lograron llevar un inventario, pero no en gramos, sino como en unidades de pastrami que yo tengo para armar pizzas de pastrami. Tengo 20 unidades, que eran 20 gramos cada uno, 200 gramos. Con eso me alcanza para 20 pizzas de pastrami, por decirlo así. Entonces llevaban ese orden de las unidades para lotes de 20 gramos. Entonces ellos lograron hacer eso, pero se tuvieron que dar cuenta que ese pequeño rombito que estaba ahí, que hubo que crear, que hubo que definir, requería ese rediseño, y ese crear el cómo voy a almacenar esa información. Entonces, en el dibujo se ve así, un rombo, ¿sí? Pero en la práctica, ese rombo y todo lo que yo tengo que construir para poder llevarlo a la práctica puede gatillar, ¿cierto?, la creación de otros procesos, de nuevos procesos, o la mejora de los que ya están existentes, ¿cierto? Y la inversión en nueva tecnología, inversión en tecnología o recursos, digamos, maquinaria, herramientas, ¿sí?, que son nuevas y que tal vez guardan información o me permiten registrar información, que es la que yo voy a necesitar para finalmente poder tener los datos para tomar esa decisión
que yo quiero tomar. Aquí yo me di cuenta que es un problema de gestión y que yo voy a querer rediseñar. Entonces, para que tengan presente que cuando estén haciendo el análisis BPMN, puede que se den cuenta de esto, que hay una decisión aquí que está funcionando mal, que podría funcionar mejor, con mejores datas. ¿Ya? Entonces, mi rediseño, profe, va a estar ahí. Entonces, muchos me preguntan, profe, ¿eso es muy poco? Eso lo tenemos que ver caso a caso, pero no necesariamente que sea un rombito y que uno lo vea como algo muy poco en un dibujo, implica poco trabajo. ¿Ok? Eso es lo que le quiero transmitir. Va a implicar probablemente, dependiendo del tipo de toma de decisión, bastante trabajo. Mientras más manual el proceso y los insumos que estén trabajando, más difícil. Por ejemplo, en la Municipalidad de Santiago, también hubo un proyecto que era el proceso de notificación de los partes de tránsito en la comuna. No sé cuántos ustedes manejan y que les hayan pasado parte. Probablemente a los papás de ustedes les han pasado algún parte por mal estacionado, ¿ya? Sobre todo los mal estacionados, o en Santiago también andar por una vía exclusiva, pasa mucho. Entonces esos partes los hacen personas a pie, ¿cierto? Que son los inspectores municipales o algunos carabineros, y pasan poniendo los partes. Entonces eso usualmente se hace en papel, se hace con unas boletas, te la pegan en el vidrio y ya tú te sonaste. En algunos casos hay cámaras, por ejemplo, en las vías exclusivas que sacan una foto y es un poco más automático, pero siempre tiene un grado de manual. Entonces, ahí hay una decisión, hay un proceso, cuando te saco el parte, yo tengo que mandar la notificación, ¿cierto? La notificación al infractor. Y ahí ocurre una compuerta, ¿cierto? Que yo en mi proceso queda esperando porque el infractor podría pagar por anticipado, va a tener algún descuento, o podría llegar a la audiencia con el juez, ¿cierto? O podría no llegar nunca y entonces tengo que rebeldía y tengo que hacer que no que le aparezca en el tema de la patente como una multa pendiente, ¿cierto? Entonces, en ese caso, si ustedes, las boletas, ¿cierto? Se las llevaban los carabineros y los inspectores a una persona dentro de la dirección de tránsito de la municipalidad. Y esa secretaria tenía que digitalizar esas partes, pero tenían como 1000 partes a la semana. Mira, y como por sector, me acuerdo que eran muchas partes. Entonces, el tema es que la secretaria, la persona que estaba encargada de digitar eso, esa persona tenía otros trabajos, además de digitar eso. Y esos trabajos eran atendiendo presos públicos. Entonces, claro, en el día, cuando llegaba al final del día, llegaba esta persona de la municipalidad, el inspector o los carabineros con los partes, ella no podía digitarlo. Entonces tenía que llegar al final del día, que se estaba yendo, y entonces digitaba lo que podía, o dejaba algunas horas de algún día para poder digitar. ¿Ya? Y entonces las decisiones que se gatillaban con esa información eran súper lentas, y además muchas veces a los infractores ni siquiera les llegaba la multa, o sobre todo cuando era teleparte, ¿cierto? Cuando no quedaba un papel pegado en el vidrio, de que de que cometió una infracción. Entonces, ni siquiera el infractor podía escoger pagar anticipado para tener un descuento, porque la citación o lo que fuese, esa información llegaba después de que se cumplió el plazo. Uno tiene como un mes, creo, para poder pagar, o 2 meses para poder pagar con descuento. Si te llega después de eso, ya no se puede. Entonces, claro, ¿cómo hacer ese proceso mejor? Entonces los chiquillos partieron por un tema como de decisión analizando el proceso, pero después se dieron cuenta que
todo caía en cómo manejaban la información, que es la sexta componente del manejo de las funciones de administración, ¿cierto? Y que vamos a ver a continuación, después de esta. Entonces, para que no se desesperen, si es que ustedes detectan que hay un problema en la toma de decisión, y parece muy poco, porque muy probablemente no lo es, ¿ya? Probablemente van a tener que, para poder mejorar eso, hacer un montón de proyectos y cosas previas. Incluso puede ocurrir que uno, y está bien, que ustedes en el curso digan, profe, partimos por este problema, que era un problema de gestión para poder tomar esta decisión, y nos dimos cuenta que para poder hacer eso necesitamos crear este proceso, este subproceso, este otro, y es un montón de trabajo. Y probablemente no podemos hacer esto y no vamos a llegar a poder mejorar eso, pero vamos a construir toda la base para poder mejorar esa toma de decisión. ¿Podemos cambiar el objetivo del proyecto a esto, a eso otro? Y eso sí se puede. Se puede, ¿ya? Porque tienen una justificación de negocio, quieren mejorar, tienen un tema de identificaron que hay que mejorar cierto proceso de toma de decisiones, pero que requiere la construcción de procesos previos. ¿Ya? Entonces, eso está excelente, de hecho. ¿Ya? Es un buen análisis. Si logran generar esa secuencia mental y explicarla, es súper bien. En el, en el proceso de toma de decisión involucraba además al tomador de decisiones, ¿cierto? Quien toma la decisión. ¿Ya? Entonces, yo, yo les voy a contar una historia real, pero voy a omitir algo de información, ¿ok? Porque está quedando grabado. Entonces, había una empresa en Chile que es de outsourcing de impresión, ¿ya? Ya la empresa X, de outsourcing de impresión. Esa empresa partió súper chiquitita y entregando el servicio dirigida por un abogado. Empezó a entregar el servicio de impresión a distintos bufetes de abogados. Se dio cuenta esta persona que ellos, los abogados necesitan imprimir todo el día. Si la impresora se muere, toda su cadena productiva para y pierden un montón de plata de clientes, ¿cierto? Malos ratos, etc. Entonces este abogado se dio cuenta de que era crítico y se metió en tecnología, se metió en impresión y empezó a entregar el servicio de outsourcing de impresión. Entonces el tipo te llevaba las impresoras a los bufetes de abogados y te decía, si te falla la impresora, yo en 1 hora te la cambio, o en 2 horas. Tenían distintos contratos. Nunca te va a faltar tóner, cambio de tóner proactivo, ¿no? Nunca se te va a echar a perder, ¿no? Porque te la vamos a estar cambiando antes de que falle. Esa era la promesa. Por un tiempo les fue bien y pudieron cumplir y empezaron a crecer brutalmente, ¿ya? Año 2010, año 2009, estos tipos tenían 6.000 impresoras repartidas por todo Chile, le daban servicios a Banco Falabella, al holding de los Turbú y todo lo, etcétera. O sea, le daban servicio a la Junji, y ya la empresa había crecido, tenía 50 trabajadores, partieron como con 5, y tenían, imagínense los datos que les estoy dando, 50 trabajadores, ¿okay? 6.000 impresoras por todo Chile, facturando mucha plata al mes. Entonces, la gerencia de operaciones de esta empresa eran 5 personas. O sea, aquí ocurrió claramente un problema de escala, ¿cierto? La operación empezó a crecer y la gerencia de operaciones no creció a la par. ¿Qué creció? ¿Qué creció? Venta. ¿Ok? Entonces, en las operaciones tenía un gerente de operaciones que era amigo del dueño y del CEO, ¿cierto? Gerente de operaciones, ingeniero eléctrico. Una secretaria, que siempre fue la secretaria mano derecha de este gerente de operaciones ingeniero. Y 3 técnicos en impresión.
que se encargaban de las 6.000 impresoras. ¿Ok? Entonces, imaginémonos ese problema. Imagínense ustedes, yo de su encuesta salió que a muchos de ustedes les gustaría trabajar en operaciones. Ya, este es un tema, es una gerencia de operaciones donde realmente podrían aplicar lo del MGO, lo de industria en términos de modelo, ¿cierto? Porque es todo predictivo. Yo necesito predecir mi demanda, para saber cuántas impresoras necesito, para saber cuántos repuestos requiero, para planificar los técnicos, los reparadores, ¿cierto? El área de mantenimiento eran como 3 gallos más. O sea, estaban 5 los de operaciones más duras, y tenían como 3 técnicos de impresora, y uno por región, si es que. Porque les dije, 6.000 impresoras por todo Chile. Entonces, no sé si te están vislumbrando la cantidad de problemas que tenía en el año 2009. Para coronar la torta, tenían ellos en sus contratos, que eran ya licitaciones grandes, con clientes, gobierno, cierto estado y empresas grandes. Entonces los contratos, dado que yo estoy asegurando continuidad de operación, mi contrato tiene multas por incumplimiento. Si tú te caís, yo también 2 horas para cumplir, pero si yo me paso de las 2 horas, entonces, ¿cierto? Hay multa, igual que la pizza. Después de 60 minutos es gratis. ¿Ok? Claro. Entonces, esta empresa, a finales del 2009, estaban pagando entre 60 y 120 millones de pesos mensuales en multa. ¿Ok? Que cachen el orden de... la empresa igual era exitosa. Lo encuentro fantástico porque igual ganaban plata y ganaban mucha plata. Pero 60 o 120 millones en multa es una tontera, es un derroche gigantesco por incompetencia en la administración del negocio. O sea, con eso ustedes pueden pagar claramente 10 técnicos en impresión y te ahorráis un montón de plata, ¿cierto? Dais un montón de trabajo y los clientes van a estar más satisfechos porque hay más probabilidad de que te renueven el contrato, pues si falláis mucho también podéis perder el contrato. Entonces, para que se hagan una idea, entonces, claro, miren esa gerencia. Las operaciones, era un viejito ingeniero eléctrico que a cargo de esas 4 personas, más los 3 de Santiago de mantención, y de una secretaria, que al final la secretaria no era secretaria, la secretaria era la jefa de operaciones, ¿ya? La que hacía el trabajo de jefatura, y 3 gallos abajo que son técnicos de impresora. Ellos son capos en la impresora, cachan las marcas, los repuestos, lo que tú queráis de impresora, pero no son ingenieros, no cachan de los modelos de optimización de logística. Tal vez podrían entenderlo y podrían hacer trabajo, pero ahí está, es lo que es. Entonces, ahí, analizando, ¿cierto? Si uno se va a los BPMN y empieza a analizar los procesos, todo lo que ustedes levantan el ASIS, ¿por qué tenemos tanto incumplimiento en los tiempos? ¿Por qué no estamos haciendo el mantenimiento predictivo? ¿Por qué estamos pidiendo menos toner de los que realmente necesitamos y entonces nos quedamos sin toner 2 meses a que llegue todo el container? ¿Ah? Y mientras tanto el cliente está estresado, yo estoy consiguiendo parche y pagándolo, tengo que comprar falabella, los tengo que pagar más caro, ¿ya? Entonces, el proceso que ustedes analicen, los BPM que ustedes dibujen, van a llegar a distintos gateways, a los procesos de toma de decisión, y esos procesos de toma de decisión, ¿quiénes lo hacían? La gran mayoría, la secretaria, que era la jefa de operaciones de facto, es la verdad. El gerente no tocaba ni un proceso. No metía las manos, pero para nada, en nada de la operación. Está todo delegado en esta señora. Entonces, claro, si ustedes analizan eso, el problema es un tema del tomador de decisión, la persona que dejaste a cargo de hacer y ejecutar el proceso. ¿Por qué? Porque eventualmente cuando eres chico, cualquiera puede tomar ciertas decisiones como una casa. Lo que entra, compro con mi despensa, que no me falte, ya es bacán. Pero cuando tienes 6.000 impresoras en todo Chile, el problema cambia radicalmente. Entonces la pregunta ahí era, ¿qué hay que hacer? Al entender que tienen un problema de la persona que está a cargo. Ahora, la señora lo hizo súper bien, ¿eh? Entonces, lo que se hizo, una de las cosas que se hizo, y aquí enlazo con cierto lo que les conté la vez pasada, el tema de organización,
¿Mm? Fue contratar un jefe real de operaciones, y contrataron a alguien del MGO. Contrataron a alguien del MGO que se hiciera cargo de los procesos de la empresa, que velara, ¿cierto?, por el tema del mantenimiento predictivo y corrigiera todos estos problemas. Claro, esa persona por lo menos tenía un background, ¿cierto?, que lo hacía, primero que nada, más tecnológico, poder meter más tecnología, poder meter más en la parte de modelación, modelos simples, regresiones, lo que ustedes quieran, para poder predecir y poder adelantarse, comprar mejor, comprar por adelantado, para evitar las multas y dar una mejor atención al cliente. ¿Ya? Entonces, eso como último mensaje, porque ya me pasé, discúlpenme chiquillos, ahí el tomador de decisiones, el background que tiene, es vital para el proceso que yo estoy llevando a cabo. Se manifiesta al hacer el análisis por organización, el tiro, pero si ustedes se van a los procesos propiamente tales, van a empezar a darse cuenta al tiro. ¿Quién toma esta decisión? ¿Quién es el responsable? Ah, y esta otra que también falla, tal vez la misma persona. Chuta. En este caso es muy claro, era la secretaria. En otros casos puede ser un poco distinto, que puede ser una persona profesional que tal vez está haciendo algo que está un poco alejado de la expertise que estudió, ¿ya? Y eso le puede estar jugando un poco en contra. En cualquier caso, en este caso extremo, se trajo a alguien de afuera, ¿ya?, especializado en MGO, ¿no?, para hacer el trabajo. En otros casos, lo que típicamente puede ocurrir es que uno capacita a la persona para hacer la pega mejor. ¿Por qué? Porque esa persona que está en ese cargo tomando probablemente tiene un gap en alguna competencia, ¿no? Pero tiene toda la expertise del negocio, ya tiene la interacción día a día, las relaciones que son súper importantes para hacer la pega ahí en el día a día, ¿no? No hay que construir de cero. En una empresa que está perdiendo 60, 120 millones de pesos, tú querías hacer ese paso lo más rápido posible para perder lo menos posible, ¿cierto? Entonces ahí hay un montón de rediseños que uno puede plantear solamente mirando a la persona que toma la decisión. Las decisiones que no están funcionando bien, por supuesto. Ya, chiquillo, cualquier duda me voy a quedar aquí un ratito y voy a parar el video para que no quede tan largo. Que les vaya bien. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe, Gracias, chao. gracias.